Nosotros comenzamos a hacer las primeras transmisiones, que de hecho son la historia para República Dominicana, porque eran las primeras transmisiones en vivo que se hicieron para televisión. Los derechos de deportes en la cumbre se compran en el año 87. La primera serie final de la NBA en vivo para República Dominicana se hizo, que fue la de Olajuwon contra Shaquille O'Neal comenzando. El Houston gana la serie y nosotros la hacemos en vivo de allá. Yo voy a los primeros Juegos Panamericanos en Venezuela, en Caracas, en el 83. Yo tengo 60 años ahora, voy a cumplir 61, pero en aquel tiempo lo que tenía, no había cumplido todavía 19 años, tenía 18 años y ya yo fui como cronista deportivo con la delegación dominicana a los Juegos de Caracas. Mi tío Frank era el mejor narrador de baloncesto del país. Una de las cosas que yo siempre entendí como estigma era, bueno, pero que ese tiguerito, ese carajito que está narrando ahí, es lo que es, eso porque el sobrino es su tío. Sí, exacto. Entonces, no, realmente así, él está puesto ahí porque lo pusieron. La entrevista de hoy llega a ustedes gracias a... Bueno, señores, estamos aquí en vivo, como cada semana, en Deportes con Humor y Más. Recordando que en breve estará con nosotros nuestro invitado de hoy, Ernesto Kranwinkel, hombre famoso por sus frases y las transmisiones, tanto de baloncesto como de béisbol, hombre que le tocó cubrir importantes eventos a nivel internacional, Serie del Caribe, las Serie Mundial, Juego de Estrellas, esa época gloriosa de tanto de Sammy Sosa en su momento, aquella batalla contra Mark Maguire por los jonrones, y también la época gloriosa de Pedro Martínez, esos partidos épicos que disfrutábamos nosotros. ¿No se iba a dar cuenta de eso? Exacto, sí, yo me tiraba todo ese espectáculo, toda esa cosa allá también, en Rabo Largo. Cuando llegó el primer televisor en blanco y negro que llegó allá a Rabo Largo, y los primeros raditos de pila, que uno le ponía cualquier pila, hasta una pila de basura que apareciera porque no había cuarto. Y prendía, sí. Y prendía, sí. Y si no prendía con pila, yo lo prendía con un fósforo. Yo como quiera oía mi radio. Como quiera. Como quiero oía mi radio. No, una época maravillosa porque precisamente... Ahora tú lo puedes escuchar por YouTube, por Instagram, pero antes había que estar pendiente. Radito, la pila, oye, voy al colmado con el oído. Paz al alma de un gran actor, amigo, colega, actor de cine, para mí el mejor del país, Miguel Ángel Martínez. Ay, sí, nos acaba de llegar la ve con Dios, cumpliste tu tarea aquí, fuiste maestro, profesor y gran ciudadano, no hay nada más que podamos pedirte. No, un actor con unas condiciones extraordinarias. Tremendo. De hecho, me acuerdo que Miguel Ángel tuvo una participación estelar en la película Andrea. No, sí, claro. Y él era creo que era el tío, el abuelo de la niña. No, un actorazo. Y también me acuerdo de su participación en lo que fue la película Ladrones a Domicilio. Sí, un actorazo. Que para mí ha sido una de las películas dominicanas más importantes. Y en las grandes series de la televisión. También. La película de Agliberto Meléndez. Aquel Pasaje de Ida. Sí, Pasaje de Ida, esa grande serie. El hombre que atrapaba fantasmas. Exacto. Sí, tremendo. Y además tremendo. un gran comediante también. Un comediante, humorista. Muy humilde. Sí, claro. Vivió mucho tiempo de este lado, creo que hasta a la hora de su partida. De verdad que es una pena la pérdida de ese gran ser humano. Claro. Pero son de las cosas que pasan y que uno no controla, ¿no? Sí. Así es. Pero tenemos que continuar, como dice la frase famosa. Sí. Prepara su pregunta por Instagram, todas las plataformas digitales que usted tenga, que ya llegó el invitado estelar y el plato fuerte de nosotros. Llegó el que tenía que llegar. El que tenía que llegar, Kranwinkel. Ay, mi madre. Cuánta historia. Yo con un apellido así no le doy un golpe a nadie. A nadie, ¿verdad? No, pero ven acá, eso es extranjero. Eso es extranjero. No, como ven ahí en la foto de nuestra portada, ya se encuentra con nosotros el invitado de hoy y vamos a disfrutar de inmediato
de la presencia de él aquí, porque hay tantos temas que tratar, Sí. tantas historias que contar con este hombre. Sí. Entonces, usted se va a dar vida, usted va a escuchar. Yo lo escuchaba ya en Rabo Largo, en el radito que tenía. Ah, pues Sí, bien, ahí lo sí, tienen vivo. sí. Hermano, bienvenido. Gracias a ustedes. ¡Ey, Neto! Lo que pasa es que me estaba leyendo como 7 libros para venir aquí. Yo le digo al que viene acá, esa gente tiene mucha cultura. No, hombre. Este privado en pendejo, entonces te tira, Sí. porque es una sabiduría popular. Tú le das seguimiento. Oye, ¿entiendes? Entonces, y tú, entonces tienen y el que viene aquí y no está leído, pues lucha. No, hombre, qué mal. Esto para pasarla bien, para disfrutar. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué usted me hermano. guarda? Eso es Aquí un suyo. cafecito. Cafecito, Ustedes suyo. tienen de todo aquí. Está bautizado un Este es el carajillo. único programa que da. Ya veo. Ernesto, qué bueno que estás aquí con nosotros. Para nosotros es un honor, un inmenso placer compartir contigo, ya que eres de esos seres humanos que en materia de la crónica deportiva y la narración, eres un ícono en la República Dominicana. Sí. Pero siempre, como de costumbre, nos gusta irnos a la génesis, al principio. ¿De dónde viene ese apellido? ¿Cuál es la relación con aquel famoso narrador, Frank Winkel también? Sí, sí, por supuesto. El apellido es un apellido alemán. Realmente está entre la frontera de Alemania y Holanda. Ok. Mi abuelo, el papá de Fran, ¿verdad? Que también es el papá de mi papá, porque Fran y mi papá son hermanos. Es el tío Fran. Exacto. Pero es el tío porque es el tío de todos nosotros. Y entonces ese apellido viene a través de los holandeses y ingleses que llegan por Curazao y finalmente se radican en República Dominicana. El papá de mi abuelo, que viene en una forma fortuita. Su madre trajo también a ese hijo, que era José Cranwinkel, mi bisabuelo, Qué bien. y a los Lendor, que eran unos ok. hijos que ella tenía de un segundo matrimonio. O sea que los Lendor y los Cranwinkel eran hermanos. Estaban vinculados. Entonces ahí ya mi abuelo obviamente hace su familia, se casa con mi abuela apellido Saiter, árabe libanesa. Qué bien. De ahí, de ese mismo grupo, de todas estas familias libanesas que vinieron a Diana República Saiter, la Dominicana, tía mía. alrededor de la avenida Mella, donde ahí está. Por eso es que esa familia todas son mezcladas. Los Tueni, los Hanna, los Taktuk, sí, 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 eran los amigos de esa área, ¿verdad? Qué bien, qué Y bien. por esa parte todavía hay una historia muy, muy interesante, que inclusive une las dos familias, que es en el poblado de Guerra. Cuando tú vas a Guerra, ahí tú vas a encontrar una escuela, la licenciada Mercedes Cranwinkel, una hermana de mi abuelo, Oh, qué bueno. muy famosa, educadora, y al doctor Saiter, Antonio Saiter, que es aquel que tenía la clínica con una estatua de San Martín de Porres cuando hicieron el puente de la bicicleta. Correcto. sí, ¿Verdad? Entonces quitan la clínica, pero la clínica estaba ahí, con ese ángel que era el doctor Saiter, un árabe que había sido un médico y no cobraba, sino que le daba lo que quisiera. Este hombre tiene un timbre de voz que está hablando, parece que está narrando un partido. ¿no? Bueno, porque yo no hago esfuerzo. Ese soy yo. natural, Eso soy yo. orgánico, Sabes que bien. eso es una de las cosas más impresionantes para mí, inclusive. Y perdón por la humildad, pero yo estoy en un lugar público y cuando hablo, pregunto algo en un supermercado, la gente se vira, porque la gente lo que oye es la voz. Y dice, te conocí por la voz, no por la cara. Sí, eso es verdad. Cranwinkel, quiero preguntarte, ¿no tuviste oferta de un mercado internacional? Porque esa voz se presta para cualquier país. Te voy a decir la historia de eso. Nosotros comenzamos a hacer las primeras transmisiones, que de hecho son la historia para República Dominicana, porque eran las primeras transmisiones en vivo que se hicieron para televisión. Los derechos de deportes en la cumbre se compran en el año 87. Es una empresa que estaba con Tío Fran, los Ravelo, Humberto Rodríguez. Me toca a mí el honor en un momento determinado hacer una llamada telefónica, porque hablaba inglés, y conversar con la NBA, y conseguimos los derechos en el 87. Ya para el año 90 logramos la primera transmisión en vivo desde un juego de estrellas de la NBA. Wow. Es una de las grandes cosas que yo he hecho en mi carrera, o que Dios me da la oportunidad, me dio la oportunidad de estar en el momento correcto. No tiene nada que ver con bueno o malo, sino porque nos tocaba. Y hicimos esa transmisión. Después, obviamente, íbamos a todos los juegos de estrella y en un momento determinado, porque después hicimos la primera serie final de la NBA en vivo para República Dominicana se hizo, que fue la de Olajuwon contra
Shaquille O'Neal comenzando, el Houston gana la serie y nosotros la hacemos en vivo de allá por el satélite, la primera vez también que ya no estábamos transmitiendo por un draw que se hacía de que una llamada telefónica y lo tiraba en el aire, sino que la voz iba en el aire, nos impresionaba mucho. Y hicimos después, vinieron esas transmisiones de Michael Jordan, las finales, los horrores de Sammy Sosa, que nos fuimos a hacerlo todos desde Chicago, sentados. Entonces, ahí vinieron las ofertas, pero la respuesta fue muy simple. Y cuando las cadenas internacionales pidieron para hacer lo que hacen los muchachos de ahora, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo, lo que hacen Néstor Jerez, que llegó en el año 98, y ya yo había recibido esas ofertas desde los años 90. Yo dije, no puedo, porque realmente habían dos cosas muy importantes. La respuesta que yo le di fue, es que ustedes no tienen dinero para pagarme. Entonces, le digo, pero no te ofenda, que lo que pasa es que mi mamá vive en la esquina de mi casa. Y no tiene nada que ver con cuarto, es que yo no me voy de mi país. Okay. Eso es lo primero. Y segundo, realmente, yo siempre he tenido que vivir una vida dual, porque realmente lo que la gente ve, que es el Ernesto Cranwinkel, el narrador, no tiene nada que ver con mi personalidad diaria. ¿Cómo así? Explícame. Eso no tiene nada que ver. Yo soy otra gente. Otra persona. Sí, de verdad que sí. Y porque yo entro a la universidad en el año 81, comienzo a narrar, hago mis profesiones, soy psicólogo y además comienzo a hacer entonces las empresas que más que todo es el estilo de vida, o sea, ser un empresario, comienzo a hacer, yo he hecho muchas cosas en el país, no solamente era empresa de eventos, por ejemplo, también tuve la representación de Adidas, yo suplí muchas de las delegaciones dominicanas que tuvieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, y todo era una empresa mía que suplía todo eso. También pues estaba las empresas que eran de consultoría, te daba consultoría a los bancos, tenía relaciones con ellos también, vinieron después, aparte de esas empresas audiovisuales, pues vinieron, o sea, hubo muchas cosas. Un magnate de la comunicación. En el deporte también me tocaba hacer, entonces realmente es otra personalidad, o sea, el Ernesto que vocea y que narra, no es el de día, el día a día sentado en una casa, en las noches leyendo bastante, organizando asuntos y entonces y por eso no lo podía hacer, porque además yo no era un narrador, o sea, yo no era una persona a quien tú le podías decir, ven y vive de la narración, porque esa no era mi vida. Entonces no le podía decir que sí a eso, me quedaba ya en los años 90, inclusive habían comenzado esas empresas de consultoría y audiovisuales, aparte del trabajo de psicología diaria, ¿verdad? Que se hacían. Por eso eso da tu pregunta. Yo venía, imagínate, ya de esos años 80. Yo vi a los primeros Juegos Panamericanos en Venezuela, en Caracas, en el 83. Yo tengo 60 años ahora, voy a cumplir 61, pero en aquel tiempo lo que tenía, no había cumplido todavía 19 años, tenía 18 años y ya yo fui como cronista deportivo con la delegación dominicana a los Juegos de Caracas en el 83. Y después en el 86, cuando se hacen los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago, ya yo soy el narrador de todos los Juegos de Basquetbol que se hicieron en Santiago 86, aparte de hacer un boletín con Johnny Naranjo. Entonces, parte de estar muy joven ya tenía eso en la parte de la profesión, pero todavía estaba fajado, terminando mi universidad, haciendo más cosas. Estamos hablando de más de 40 años de carreras. Sí, son 42 años más o menos. Y una carrera dilatada de un hombre completo, como ustedes están escuchando, señores, no solamente en la narración, es un gran empresario, eventos, representación de marcas y demás. Pero sin dudas que el país conoce a Ernesto por ese estilo particular, esas frases emblemáticas que lo han caracterizado y que eres realmente el dueño de una cantidad de frases y no te la da, no la vive contando, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién no recuerda qué se va, qué se va? Es la más importante de todas para ti, en materia de béisbol. Sí, bueno, yo creo que la parte de cantar los jonrones es la parte muy importante, pero preocuparme también por llevar y respetar la lengua española. Muy importante. Para nosotros y cambiarle a los strike y decirle que la bola está en el centro del blanco, porque realmente es un blanco que tiene el pitcher que tiene que golpear, poner el tiro de salto en vez del jump shot, que era lo que se decía, que debe tirar la yompa. Dando clase que no está en la transmisión. Decir que el tablero no era de tabla ya, era de mica, y por eso era con la mica. Tocando la mica, entonces, bueno. Y que el Phil no hace catch a la bola, sino que la engarza.
Fred Garza, sí. Parte de todo ese proceso de que obviamente hay muchos modismos que nos quedábamos en inglés, pero que podíamos llevarlo a nuestro idioma y respetarlo. Creo que es parte de eso y por eso ahí están esas frases, aparte de las frases que han hecho fama y que son del público, como el de Brillan las estrellas, Sí, que yo creo que en el béisbol dominicano Brillan fue, las estrellas. es de la verdad las pocas veces que he narrado pelota dominicana, porque lo hice en aquel año, que fue cerca del año 2000, cuando me invitaron las Estrellas Orientales, que era Carlos Juan Musa, estaba adelante, y entonces ahí surgió la frase de Brillan las estrellas. Ese año fue famosísima, tenían un trabuco, no llegaron a finales, pero fue un año. Sí. Y después narré unos jueguitos con los Toros. Pero es cuando me importante, sin embargo, don Cibao, preguntarte a qué se debe que un hombre con tanto cariño del público te mantuviste al margen del béisbol dominicano durante tanto tiempo. Lo que pasa es que, y por eso narré con las Estrellas Orientales, que era un equipo en aquel tiempo, y estamos hablando, imagínate, del año 2000, tenía desde el 67 que no ganaba, y después de ahí duraron muchísimo para ganar, Sí, como sí. quiera, ¿eh? O sea que, pero cogí el equipo que no tenía tanto margen, pero lo que pasa es que recuerda que el béisbol dominicano se hace junto con la NBA. Entonces, en ese tiempo, nosotros obviamente todo era Michael Jordan y todo era la época del baloncesto de la NBA, entonces yo no hacía el béisbol dominicano, no quería que la carrera se quedara sin haber narrado nunca béisbol dominicano. Yo narraba béisbol de Grandes Ligas, con la cadena, comencé con la gran cadena de La Calidad, con el béisbol de Grandes Ligas, yo narraba pelota desde que tenía 6 años de edad. Entonces, ya yo hacía eso y bueno, no me quiero por eso hice ese año con las Estrellas. Creo que hice un año más y después con los Toros, que me tocó la parte de compartir como asesor del equipo y ejecutor de muchas cosas en el estadio, cosas que afortunadamente pude poner en un béisbol que yo criticaba mucho por alguna cosa que así, cuando me dieron la pelota en la mano, digo, bueno, tira la 90 ahora. Exacto. Entonces, por lo menos en el Estadio de los Toros se hicieron una serie de organizaciones que vislumbraban organizar los parqueos, el hecho de que se recogiera la basura durante el juego. O sea, no me gustaba que en el play todavía hay estadios que lo hacen, que tú te comes un pollo, un pedazo de cosas y tienes que esperar que el juego se acabe. Quitar las basuras de donde estaba el público, mandarlo para abajo y poner a las acomodadoras a que cada 3 innings bajaban con una bolsa por todo el estadio y recogían la basura que había para el final. O sea, aparte de eso, sí, porque tiene que ver con el trabajo. O sea, yo soy psicólogo industrial. Desde muy temprano también hice todo para ser un experto en calidad. Tú manejas parte del proceso, entonces te da más ideas, porque las ideas no van a salir solamente empíricas, por eso es que hay que ir a la universidad a estudiar. Y ahí tú tienes una base para después hacer la creación. Así es. Ernesto, uno siempre crece admirando a alguien. Mi humorista favorito, por ejemplo, fue Julio César Matías. ¿Cuál fue tu norte a seguir en la narración? Como que yo quisiera ser como ese tipo, como algo así que te inspirara. Bueno, yo tenía, obviamente, mi tío Frank era el mejor narrador de baloncesto del país. Una de las cosas que yo siempre entendí como estigma era, bueno, pero que ese tiguerito, ese carajito que está narrando ahí, es lo que es, eso porque el sobrino es su tío. Sí, exacto. Entonces, realmente, así, él está puesto ahí porque lo pusieron. Y era un gran reto para mí desde muy joven el hecho de decir, bueno, la persona que yo admiraba podía narrar y es a quien le pido el primer chance para poder narrar. Pero obviamente yo desde el primer momento tenía eso que te acabo de decir, de las frases, que tenía también el hecho de que quise hacer una narración más descriptiva. Correcto. De la que hacían ellos en aquel tiempo, de tú un pase aquí, metiste el canasto, sino dar las locaciones, cuando el jugador iba a penetrar 1, 2 pasos, o sea, contarle hasta los pasos al corredor. Eso yo creo que pudo calar en aquella época. Pero en el béisbol también había un gran narrador dominicano que yo admiraba muchísimo porque me crié también en sus piernas, que fue Billy Berroa. Cuando yo nací, mis abuelos el internacional. Vivíamos en el Sánchez Piantini, ahí pegadito donde hay los restaurantes ahora, en la calle estoy atrás, y el vecino de enfrente de la casa era don Billy. Yo desde niño, con su hijo Bilito, que era de mis mejores amigos, vivía metido en la casa, por la mañana, y don Billy pues lo escuchábamos narrando, después en la mañana se sentaba a leer su periódico con su bata, y compartíamos mucho. De hecho, yo creo que uno de los momentos que se me aguaron los ojos fue una vez que yo estaba narrando un partido de las Estrellas Orientales en ese año 2000,
y él estaba ahí, yo fui a despedirlo, ¿te vas? Me dice, sí me voy, porque yo voy a mi casa a escucharte narrando y a disfrutarte. Wow. Entonces yo dije, bueno, si eres tú que me estás diciendo eso, que es el gran ídolo y el gran maestro, para mí era un paso muy importante. O sea que tuve eso, tuve una escuela grande de respeto para los atletas, en el caso de Tío Frank, en el caso de Johnny Naranjo, que fue un padre para mí de hacer 24 horas, yo estaba con Johnny 24 horas al día, desde jovencito, porque narrando en Santiago, Valenzuela de Santiago era Johnny que lo manejaba y lo comercializaba, y vivíamos inclusive muchas veces, muchas batallas juntos. Y después, una de las cosas que yo más disfruto, y no la hago, pero es la que más he disfrutado de mi carrera, fue cuando nosotros hicimos, junto con Mickey Mena y Johnny Naranjo, dábamos los resultados en Caribe Show todos los días en el Canal 4. O sea, yo puedo narrarte un juego y lo disfruto, pero también si en un momento determinado tengo que ahora sentarme y dar todos los resultados de ayer, gozando cada palo a 1000, eso para mí era también, todo el día iba con un sueño al mediodía hacer ese segmento que nos permitía también Pedrito Núñez del Rico, que era el que manejaba Caribe Show en el Canal 4, y hicimos un Yuli Carlos, que veo por ahí ahora en unas entrevistas, que era la que manejaba y conducía también el programa. Hicimos un bonito trabajo y eso me encantaba. Hablando de momentos agradables, y tú has estado en todas partes, Serie del Caribe, el Belón, Serie Mundial, Juego de Estrellas, NBA, ¿cuál ha sido para ti quizá el momento más emocionante que te ha tocado vivir desde detrás de un micrófono para transmitir un momento en el que posiblemente estuviera un dominicano? Son difíciles, pero hay muchos. Pero yo creo que el acontecimiento grande de los honrones de Sosa, y estando allá y haciéndolo desde un emblemático Chicago, Correcto. Wrigley Field de Chicago, un estadio como ese. La casa llena. Ese momento que vivimos fue un momento impresionante, porque primero pues sabíamos que República Dominicana estaba completamente volcada viendo las transmisiones, teníamos una gran responsabilidad. El trabajo que hizo Sammy, el primeros 4 días empatar con Maguire 62 y comenzar la carrera que todos estábamos esperando. Maguire llevaba 4 jonrones y Sammy en ese fin de semana que vamos a narrar en vivo de allá empata. Me toca narrar un juego, un jonrón 59 para todo el mundo, porque ellos me dieron el micrófono para narrar ese turno y salió la pelota y entonces nadie lo había narrado sino que yo, todavía la única voz. Una coincidencia, ¿no? Sí, providencia. Solo diosidencia, como dice uno, porque obviamente todo es fruto de que el Señor te va llevando, ¿verdad? Así es, por eso estamos aquí. Sí. Yo digo eso y lo digo con mucha fe, porque el hecho de que tú vengas a vanagloriarte de una cosa no te da. Yo tuve compañeros que se fueron muy temprano, Así es. como el caso de Marlon Lemberg, que podía estar ahora mismo con una edad muy cercana a la mía, y haciendo una carrera de eso. Yo tengo 42 años en la televisión, ¿verdad? Un narrador como Orlando Cotes, que comenzó, fue un buen jugador y estuvo. O sea que definitivamente el hecho de que tú estás aquí lo hace la providencia, no lo hace tú, ni tampoco es que te fuiste al gimnasio todos los días para no morirte. Eso no funciona. Funciona lo que el Señor quiera y el Señor te pone. Todavía pensar que yo, haberte dicho que yo probablemente a los 16 años estaba narrando y que tú me dijeras que a los 60, 61 casi, todavía mi voz podía ser una voz, no solamente que tuviera la fuerza, sino lo más preocupante, lo más difícil, que tuviera la gracia para que esta juventud de ahora, de redes, nueva, que yo no conozco, lo acepte y lo disfrute, ¿entiendes? Yo tengo un hijo de 35 años, una hija de 33, tengo un hijo de 25 años, y esa generación, el hijo de 25 años, porque yo duré 10 años fuera de la narración, yo en un momento me paro, yo entendía que en el año 2006, narrando las finales del béisbol de Grandes Ligas, la Serie Mundial, habíamos narrado la serie del Subway, que fue el año 2000, pero en el 2006 ganó Chicago, yo estaba ya en las transmisiones, después del proyecto que se hizo en CDN y todo eso, y yo dije no, me voy porque yo entendía que tenía que darle paso a otra generación y que yo tenía que, era un momento importante para mis hijos,
Y ahí duré 10 años. Mi papá toda la noche me decía que cuándo era que yo iba a volver. Y después mi hijo en un día me hace un comentario, siendo chiquito, y dice, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Quién tú eres? Entonces digo, ya, no, si tú no sabes quién tú eres, no saben tu amiguito tampoco. Entonces, yo no sé si yo voy a gustar, pero voy a volver. O sea, hay que cambiar, hay que variar y pensar que todavía, como te digo, ellos se sientan, me escriben, los jóvenes lo hacen y yo creo que eso es una gracia que Dios me da y me da la oportunidad y me da una responsabilidad. Te vemos últimamente ahí con Alberto Rodríguez, un programa tipo podcast. ¿Te gusta ese método? Sí, me gusta porque uno puede, es parte de la generación nueva, lo que estamos hablando, los muchachos les gusta la diatriba, uno puede tener el material para hacerlo. Alberto tiene mucho talento, es una persona extraordinaria, yo lo conozco desde muy jovencito, de hecho antes de iniciar su carrera en la crónica deportiva conozco a Alberto y hemos hecho una larga data de relación y entonces ahí cuando conversamos vamos a hacer algo diferente, un podcast, pero un podcast que también tenga entre todo la gracia y la seriedad. Y yo creo que tiene un gran futuro, ojalá que ese podcast pueda echar para adelante, pero si no, con cualquier lado que él lo siga haciendo o lo haga yo, creo que ya tenemos un nicho que la gente espera de darle a veces en la llaga algunos temas que la gente no le quiere meter el pico tan fácil, ¿verdad? Hay un lío con ese Estadio Cibao y entonces y yo digo que suelten eso, la gente está buscando nombres de gente y comiencen a buscar cuartos con los estadios como hacen los americanos. Entonces ahí comienza, tú sabes, una parte de diatriba y el público puede, que siempre tiene dos visiones diferentes, o tres o cuatro, coger la idea del que se va con el que está diciendo lo que él quiere. Sí. Ernesto, conocemos tu gran capacidad para narrar baloncesto y pelota. No has intentado capacitarte para fútbol o esgrima, una cosa de esa, algún deporte extra. Mira, estaría completamente... creo que ahora estoy listo para narrar un juego de fútbol. Porque además el fútbol no solamente me gusta, yo fundé el primer equipo que se hizo cuando la FIFA trajo los equipos y comenzamos la liga esa que está hoy. Los Delfines del Este fue un equipo que hicimos en mi casa, mis hijos y yo, y cogimos la franquicia de la Romana. Mis hijos, los dos más grandes, que eran campeones de salto de caballo y todo eso, pero lo que hicieron fue, al vivir en la Romana, jugar fútbol y estudiaron en Estados Unidos con beca de fútbol NCAA y son expertos, los locos con el Madrid. Y yo podía narrar un juego de fútbol ahora, después de que tengo ya 10 años que veo todos los juegos de fútbol, yo soy también un fanático de fútbol ahora. Pero también los otros retos me tocaron narrarlos, o sea, yo narré carreras de motocross y carreras de carro, en un proyecto muy bonito que se hizo en aquel tiempo en la Intel con Raúl Camilo, que es un productor de televisión y un gran amigo. Hicimos un bonito trabajo. O sea, yo he narrado otras cosas, puedo narrar con propiedad y también juegos de tenis, porque yo soy un deportista de práctica del deporte. Correcto. O sea, en mi casa hay trofeos de golf, hay trofeos de tenis. ¿Tuyo también? Sí, mío. Jugando, yo jugué mucho tenis y participaba en muchos de los torneos que se hacían. Mi compañero principal de jugar tenis todos los días era Franchi Prats, en paz descanse. Jugábamos desde jovencito, los dos. Él era un gran tenista, entonces nos matábamos ahí, nos íbamos a los clubes y jugábamos. Entonces, yo creo que en este nuevo juego también, eso lo puedo narrar perfectamente, porque lo más importante para narrar el juego, yo creo que es conocerlo. Muchas de las cosas, tú puedes narrarlo y puedes hacerlo, ¿verdad? Pero no vas a tener el plus de conocerlo. Un cronista deportivo, yo le digo muchas veces, pueden hacerlo, pero tiene que tener cuidado, porque si tú nunca has jugado pelota y no sabes lo que es una recta a 90 millas por ahí, tú te la imaginas, pero no tú lo sabes. Entonces, nosotros jugamos pelota de chiquito, jugamos baloncesto, yo fui un gran baloncetista en mis categorías. No jugué superior porque comienzo a narrar en el momento que ya estoy practicando con San Lázaro para jugar superior, pero ya estaba listo. Jugué en la universidad muchísimo, en la UNFU, que teníamos los universitarios con el profesor Miranda, y se hacían esos juegos ahí donde nos matábamos todos, y teníamos una gran liga colegial, jugamos balonmano y jugamos también voleibol. Entonces,
todo eso te No, y la permite, cuando tú vas al juego, tú sabes lo que está pasando. O sea, cuando No es lo mismo. Sí. un out de un short, por ejemplo, tú tienes que saber que él puso los pies bien, si no lo puso los pies bien, o hacer el rejuego en primera base para cubrir la base, porque si te aplata antes de que el tiro salga, después no puedes rejugar. Entonces, ese tipo de cosas tienes que conocerlo para ser digamos, alguien que pueda no solamente narrar, sino narrar el juego con gracia, porque conoces el juego. Mira, lastimosamente, el tiempo en televisión, y tú eres un hombre de la televisión, lo sabes, a veces nos traiciona, ¿no? Concho, obliga a que tú tengas que volver, porque son tantos los temas que no vamos a poder tratar en el día de hoy. Y vamos a dedicarte una hora completa cuando así tú lo dispongas. Sí. Y además debo reconocer el esfuerzo que hiciste, porque de aquí va a un compromiso al interior, lo cual realmente aplaudimos. Bueno, anoche me acosté a las 3 de la mañana, porque yo estaba narrando el juego de República Dominicana Cierto. contra Colombia, Que hemos hablado, que que comenzó a ganamos, las ¿no? 11 de la noche Ganamos a y Colombia. tuvimos una victoria anoche. Brevemente, ¿cómo tú ves la perspectiva de la sección dominicana de cara al Mercado? Sí, la selección dominicana está bien conformada, tiene un gran dirigente. Obviamente lo único que pasa con el Americope es que es América. Entonces los equipos son duros. Está todo el mundo. Entonces, hay que embrujarse con Argentina, que ya le Estados ganamos Unidos. una vez, lo dejamos fuera del Mundial hace 2 años y vienen clavados Y para darnos. vienen por la Estados venganza. Unidos, Canadá, con muchos jugadores de la NBA. Rico. Pero nosotros ya estamos exhibiendo jugadores de la NBA. Ayer David Jones, que es un jugador que va a tener la oportunidad de jugar le con fue San anoche? Antonio No lo puedo Spurs, dominó el equipo y hizo todo en la cancha para hacerse un gran jugador del juego. Y tiene a Yacel Pérez, que también está comenzando a tener la confianza de escollar internacionalmente. O sea, y Andresito Félix jugando con el Real Madrid, que ya viene con una experiencia diferente a lo que hemos visto hace 2 años. El deporte es muy dinámico. Y eso es lo importante que tenemos que saber. Yo sé que estamos terminando el tiempo, pero te voy a poner un ejemplo muy simple. O sea, el caminero que todo el mundo vio dar el palo aquí, no se imaginó nunca que iba a tener esa cantidad de jonrones 4 meses después. No ha pasado nada. El juego, el jonrón fue en febrero. Sí, es cierto. Y mira por dónde anda ya, porque el jonrón, pelotero de hoy, y lo mismo pasa con el jugador, y es por la experiencia. Ese caminero el año que viene, ya habiendo jugado 1 año en Grandes Ligas, viviendo ese ambiente. Correcto. Mira cómo fue un juego de estrellas, a unas finales, inclusive al derbi de cuadrangulares, y participar en el juego de estrellas y ganarse unos chelitos ahí que no estaba en el plan de repente. Eso va. Y yo le agradezco a ustedes ese momento, yo creo que le agradezco también el programa que ustedes hacen, no tan serio como yo vengo a hablar pendejadas, sino que lo hacen con mucho humor. Claro. Yo tenía como 7 cuentos ahí, pues si me daba tiempo para que no me fuñera, porque este me tiene unos rolling del campo y yo me sé muchos cuentos del campo. Algunos no lo puedo hacer porque él sabe lo picantes que son. Pues pero tiene que volver. Vamos a hacer el Tiene que compromiso, volver. sí, porque hoy él hizo un gran esfuerzo Sí. y el tiempo le cogió un poquito el camino y tiene que viajar a un compromiso. Pero sí nos encantaría, Ernesto, que te comprometas con nosotros públicamente a volver, vamos a coordinar dentro de 1 mes, qué sé yo, para dedicar 1 hora completa, porque son muchas las cosas que hay que contar, sobre todo esos juegos épicos de Grandes Ligas, Pedro Martínez, Sammy Sosa, para que analicemos también el próximo clásico, el año próximo, el equipo dominicano, para que analicemos también la situación de Sammy Sosa, irá o no al Pabellón de la Fama, todos esos elementos que hay que analizar. Yo estuve conversando con muchos amigos, colegas tuyos, y la verdad que tienen una altísima valoración sobre tu persona, sobre tu figura y sobre tu carrera, pero también Don Cibao tiene una altísima valoración y te lo va a decir ahora. La crónica deportiva tiene en el señor Ernesto a un verdadero talento y de mente creativa, de la voz más activa y la que más emociona, porque el tipo te ilusiona, te hace vivir la jugada tan genialmente narrada que a todos nos impresiona. El que se va, se nos quedó eternamente metido en el inconsciente y ahí se nos quedará. Ernesto sé que estará en el renglón de Inmortal, narra de todo, Mortal con calidad increíble. El aplauso es imposible, mi reverencia total. Míralo ahí, ¿qué te parece, Don Cibao? Que vine con mucho furor a este deporte con humor. Muy fuerte. Sí. Pero mira, no hay forma yo recordar a los amigos televidentes que mañana a las 8 de la noche pueden ver transmitido este programa aquí en TNI y también a partir del lunes en nuestro canal de YouTube la entrevista con Ernesto. Sin embargo, no hay manera de despedir este programa sino con el estilo peculiar y particular que lo haría, transmitiendo un juego de una serie final. Adelante, Ernesto. Es que están estos tres y nosotros estamos como la pelota. ¡Que se va! ¡Que se va! Dale, Dioris. ¡Viva las estrellas!